Gracias te damos nuevamente porque ahora nos permites llegar a esta parte del culto, una parte en donde con ansia, con deseo de escuchar tu palabra, la iglesia está dispuesta a lo que nos dices, a lo que nos hables. Permíteme a mí solamente ser ese instrumento para expresar tu voluntad. Quita todo pensamiento ajeno a esta adoración y a este estudio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje me costó mucho trabajo ponerle título. Si han analizado los títulos de mis mensajes, básicamente lo que hago es agarro un versículo del pasaje y uso la frase que dice el versículo como título del mensaje. A veces hago algún cambio de palabras, pero en general es la misma esencia. Y entonces cuando pensaba en el título de este sermón, llegaba a este pasaje y decía, a ver cómo le vamos a poner, fe sin obras. Fe sin obras, piense y me llevaba a un pensamiento nada más, hermanos. Fe sin obras, ¿qué? Por eso le puse el o sea, ¿cómo lo puedo concebir? ¿Cómo puedo yo imaginarme una fe sin obras? Y leía una vez, otra vez el pasaje bíblico, veía los comentarios sobre Abraham, sobre Rahab, lo que vamos a estar comentando en unos minutos, y todo me llevaba a pensar, hermanos, hermanas, es que una fe sin obras, no hay palabras. No hay palabras para expresar cómo podría ser eso. Pero bueno, vamos a ver primero al mismo pasaje bíblico para entender por qué me llevó a esta conclusión y atreverme a decir, no encuentro más palabras. Vamos al pasaje porque vamos a ver que Santiago, cuando se presenta allá en el capítulo 1, en el versículo 1, decíamos, se presenta como el siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Y también decíamos la semana pasada, le está escribiendo a la iglesia de su tiempo, pero en concreto le está escribiendo a judíos que sí creyeron que Jesús era el Mesías. Así empezó la iglesia, con judíos que sí recibieron a Jesús, aunque muchos otros no lo recibieron y lo llevaron a la muerte. Pero hubo judíos, entre ellos sus mismos apóstoles, que sí creyeron que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ya hay judíos en esa época dispersos por todo por el mundo antiguo. Desde la época de Babilonia, del imperio sirio, en la época de los reyes, ya muchos judíos habían salido de la ciudad de Jerusalén, por eso se fundaron las sinagogas, porque ya no vivían en el centro, en Jerusalén, en el templo, se estaba perdiendo su esencia de religión, lo que creían, y entonces empezaron a establecer en las diferentes ciudades sinagogas que eran los lugares donde se estudiaba la doctrina, lo que conocían ellos como sus creencias. Así que ya estaban dispersos por el mundo muchos judíos. Pero hemos comentado también en el estudio bíblico de los miércoles, el año 70 después de Cristo, cuando se destruye la ciudad de Jerusalén por los romanos. Desde antes ya había habido una diáspora. Los judíos habían salido de la ciudad porque se estaba poniendo pesada la ciudad, la persecución. A ellos les escribe Santiago. Conocen a Cristo, pero están ya ubicados a lo largo del mundo. Pero en una primera instancia es ahí el Evangelio, pero también recordemos que el apóstol Pablo después le cae el 20 es que los gentiles también tienen que recibir el mensaje de salvación. Pedro también recibe esa indicación. No digas impuro, con esa visión cuando ve la manta con todos los animales, lo que Dios hizo. Así que vas y le predicas a los gentiles. Entonces,
esta carta, aunque va dirigida a los judíos que están en la dispersión, que son cristianos, también es aplicable para los gentiles, para los que no nacimos judíos, que no tenemos genes judíos. Y por lo tanto, hermanos, es un mensaje para la iglesia actual, para usted y para mí. Santiago, hermanos, en su momento ha meditado sobre lo que está viendo que acontece a su alrededor. Se va dando cuenta que la iglesia de Cristo, la creencia en Cristo como el Salvador del mundo, la creencia en Cristo de que murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, va creciendo. El evangelio, las buenas noticias alrededor de Cristo se está esparciendo por todo ese mundo antiguo, está impactando a los judíos que están afuera y está impactando a los gentiles que están allá afuera. Pero detecta algo. Detecta que hay un problema, porque la fe que se está compartiendo, la fe que está teniendo las personas, resulta que tiene como que una carencia. Está viendo que hay una fe que no está acompañada por las obras. Por eso les escribe, vean el versículo 14 de Santiago 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí, hermanos, es muy importante algunos detalles. Y el primer detalle que quiero resaltar es cómo empieza este versículo, porque es muy bonito. Les dice, hermanos. Le está hablando a sus hermanos en la fe. No le está hablando a la gente que no es creyente. No le está hablando a todo el mundo. Esta parte de la carta se le está dirigiendo específicamente a aquellos que creen en el Señor Jesucristo y que lo han recibido como su Salvador. Aquellos a los cuales Dios les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como son hijos de Dios, y como Santiago también es hijo de Dios, por eso puede decirles, hermanos, hermanos míos. Por eso esta carta no es para todas las personas, o al menos esta parte de la carta no es para todas las personas, hermanos. Es para usted, es para mí. Si yo preguntara rápidamente aquí en la iglesia Getsemaní, ¿quién ya reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador? Y levanta la mano, entonces podemos decir, somos hermanos. Y somos hermanos de Santiago, aunque Santiago ya no está aquí con nosotros. Esta carta va dirigida para usted. Pero ¿qué es lo que les dice a los hermanos Santiago? Hermanos míos, no veo sus obras. No estoy poniendo en dudas, dice Santiago, que han sido llamados por Dios. No estoy poniendo en dudas de que han sido elegidos por Dios. No pongo en duda tu fe en el Salvador Jesucristo. Si fueran gente que no se reconoce como cristiana, bueno, pues entonces podríamos esperar que no haya nada, que no haya obras. Porque le estaría hablando a gentiles inconversos. Y pues sí, pues ¿qué podemos esperar, no? No está escribiendo a personas que no quieren saber nada de Dios, que no quieren saber nada del Señor Jesucristo, sino les está escribiendo a creyentes en Cristo y les está diciendo, hermanos míos, no veo sus obras. Y me llamaba la atención pensar, este mensaje fue escrito hace 2000 años. Y 2000 años ha resonado en la mente de la iglesia cristiana. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Pero también sé, hermanos, que esta última pregunta que lanza Santiago a la iglesia, a los judíos creyentes en Jesucristo dispersos,
¿De qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Genera conflictos. Porque de repente podemos llegar, pastor, ¿ve cómo entonces las obras sí salvan? Y usted lleva muchos años, mucho tiempo diciéndonos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pastor, ¿no que la salvación no es por obras, sino por fe y por gracia? ¿Por qué entonces Santiago está aquí escribiendo y está cuestionando que la fe sin obras no puede dar salvación? ¿Las obras, pastor, nos salvan entonces? No, hermano. No, hermano. No hay una contradicción con lo que Pablo ha establecido en sus cartas. La salvación sigue siendo por gracia y por fe. Lo que está cuestionando aquí Santiago es algo que no ha sido extraño para la iglesia. Y que a lo largo de la Escritura podemos ver que lo que está haciendo Santiago es complementar esto que está diciendo Pablo. La salvación es por fe y por gracia, no hay vuelta de hoja. Lo que está diciendo es que siempre van juntas. Siempre van juntas. Hay una relación muy estrecha entre la fe y las obras. Ejemplo, allá Lucas 3, versículo 8, que nos habla del mensaje que llevaba Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Decía Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham antes aún de estas piedras. Dice Juan el Bautista, tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista le está hablando a judíos de su época, que ellos creían, pues yo por el simple hecho de haber nacido judío, yo ya tengo salvación. Yo no necesito hacer nada porque yo formo parte del pueblo de manera automática. Y Juan les dice, no, tienes que arrepentirte, y ese arrepentimiento debe ir junto con frutos dignos de arrepentimiento. No puede ir solos. Ese arrepentimiento, esa fe que tienes en un Dios perdonador, tiene que ir forzosamente acompañado de fruto. Otro ejemplo, pasaje que algunos de nosotros nos enseñaron de niños en el esfuerzo cristiano infantil, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué está pidiendo Jesús? Que alumbren, que así alumbre su luz delante de las demás personas para que vean. ¿Qué es lo que va a ver la gente, hermanos? Las buenas obras. Y eso lo está dando como una ordenanza. Debemos ir por el mundo dando buenas obras. Fe y obras van conjuntas. Por eso decía, fe sin obras, ¿se puede? ¿Es posible? Y nada más aclaro este versículo, porque dice, para que vean vuestras buenas obras. Tenemos que dar buenas obras. Hermanos, las obras no dan la salvación es por fe, por gracia, pero vienen acompañando a esa fe y a esa gracia. Y es algo que nos permite distinguirnos del resto de la humanidad. Allá en Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y una frase que conocemos muchos, hermanos, por sus frutos los conoceréis.
¿Cómo voy a distinguir a la gente que es creyente en Jesucristo? ¿Cómo voy a distinguir a aquella persona que sí es fiel seguidor de Jesucristo? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y sigue disertando el Señor Jesucristo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por eso resaltamos cómo deben ser las obras del creyente en Cristo: buenas. No podemos dar otro tipo de obras. Así lo dice aquí la Escritura. Un buen árbol da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede ser al revés. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Durísimo. Todo árbol que no da buen fruto. Fe, obras, frutos van juntos. Por eso decía: fe sin obras, ¿se puede? Y lo que va a pasar aquí lo dice el Señor Jesucristo: será cortado y es echado a fuego. Por eso concluye esta frase: así que por sus frutos los conoceréis. Por eso cuando dice Santiago: hermanos míos, o sea, creyentes en Jesucristo, ustedes los creyentes que están dispersos en aquella época y los creyentes que estamos hoy en este templo y los que nos están escuchando a través de la transmisión, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Me gusta cómo lo traduce Nueva Versión Internacional. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? ¿Es una fe verdadera? Fe sin obras es una fe. La Iglesia de Cristo, hermanos, tiene una responsabilidad muy grande para con el mundo y que está a la vista de todos. Tenemos que dar frutos. Esa es nuestra función. Pero quiero pasar a una segunda parte, hermanos. Sigue diciendo el Señor, el evangelista, verso número 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué valiente es Santiago, hermanos. Mientras meditaba en esta parte, hermanos, decía: este es un ejemplo de mucha valentía. ¿Quién se atrevería, amado hermano, amada hermana, a hacer este reto? Tú dices: ¿tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es un reto que se atreve a decir Santiago. No puedo imaginarme a Santiago haciendo este reto sin que él tuviera buenas obras. Les dice: es que está en conjunto, hermanos. Esto va en conjunto. Y es un verdadero reto en el sentido de que cuando volteamos a ver a la iglesia a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, y decimos: hermano, es que tal persona, veas, no tiene frutos. ¿Qué ha hecho a lo largo de los años? ¿Cómo ha participado a lo largo de los años? No ha hecho nada. Y es a ellos a los que Santiago le dice: a ver, tú dices que tienes fe. ¿Dónde está? Que no la veo. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a hacer ese reto, como lo hizo Santiago? Así también la fe, si no tiene obras,
y una frase que es apabullante. Es muerta en sí misma. Hermanos, estamos invitados a mostrar vida. Estamos invitados a que esa vida se manifieste. Si tú dices, hermana, hermano, es que yo tengo fe en el Señor Jesucristo, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador, como mi Maestro, y eso te da el hecho de que estás vivo. Hay vida en ti, y hay vida en abundancia, y hay vida futura. Pero si no hay obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso decía, cuando pensaba en el título, fe sin obras. Me es difícil concebirlo, hermanos. Muy, muy complicado en lo personal concebirlo. Pastor, es que yo sí creo. Yo sí creo en verdad en Dios. Sí, hermanos, yo estoy totalmente de acuerdo. De repente uno va en el transporte público y va escuchando pláticas de las otras personas y escuchaba, ay, sí, que Dios te ayude, ay, que Dios te bendiga, ay, que Dios... Escuchamos a mucha gente hablando de Dios. Me llamaba la atención también, desde niño me ha llamado mucho la atención cuando entra el jugador de fútbol al campo de juego. Entra y se persina, toma un pedacito de pasto y se persina, ¿no? Cree en Dios. Escucho entrevistas de personajes conocidos, artistas, cantantes, y es que sí, yo creo en Dios. Muchas personas, hermanos, decimos que creemos en Dios, tenemos confianza incluso en ese Dios. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19, refiriéndome a esto. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En lo personal, hermanos, cuando veo este pasaje, hasta escalofríos me da de repente. Pastor, es que yo creo en Dios. Y me duele mucho, y lo he tenido que decir en algunos momentos. Es que no es nada más creer en Dios. Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Sorprendente, hermanos. El demonio cree en Jesús. Lo reconoce como el Hijo de Dios, como Dios. Lo reconoce como el dueño de todo. Le tiene que ir a pedir permiso al mismo Dios, así nos lo relata el libro de Job, ¿no? Se presentan ante la presencia de Dios. ¿De dónde vienes? De rodear el mundo. ¿Puedo hacer esto? Hazlo, pero no le toques su alma. Es que, pastor, yo sí creo en Dios. No es suficiente, hermanos. Por eso la fe va ligada con las obras. Es que yo sí creo, pero no está esta parte. No me estás diciendo nada. Hasta los demonios creen y tiemblan. Sigue diciendo, verso 20, por favor. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y empieza a poner dos ejemplos fundamentales para ver esa relación entre la fe y las obras. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este pasaje, hermanos, de Abraham
cuando va a ofrecer su hijo, es muy criticado. A los ojos actuales, hermanos, nos van a criticar mucho, porque yo le diría a alguno de ustedes, o yo mismo que tengo hijos, qué feo papá va a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y ahí lo lleva hasta cargando, ¿no? Lo lleva cargando, lo va a llevar a un altar, le va a clavar el cuchillo. Qué aberrante, qué espantoso. Y sí me he encontrado escritos mucho de personas contrarias a la religión, al cristianismo, que dicen, ¿ese es tu Dios en el cual crees? Ese Dios sangriento, sanguinario que pide la sangre del hijo de tan amado de este Abraham. ¡Ay, qué Dios tan feo! No debemos perder de vista, hermanos, que la Biblia la tenemos que leer en su contexto. Debemos recordar, tener siempre presente que lo que conocemos ustedes y yo de Dios, estamos hablando a 2025 años después de Cristo. Y nosotros ya tenemos toda la historia de la redención completita. Pero ¿qué pasaba con Pedro, con los apóstoles? Ellos apenas están viviendo toda la parte del Nuevo Testamento. Su conocimiento del plan completo todavía es limitado. ¿Qué pasaba con David? ¿Qué conocía de Dios? Conocía mucho menos de lo que conocía, por ejemplo, Pedro, Juan, Jacobo. Y entonces yo les preguntaría en ese sentido, ¿qué conocía Abraham sobre Dios? ¿Cuánto tiempo llevaba conociendo Abraham a Dios? Pues desde que le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y vienes conmigo, fue el día que se le presentó Dios. Llevaba unos cuantos años conociéndolo. Entonces cuando Dios, ese Dios nuevo, porque Abraham viene de una tierra de Ur de los Caldeos, donde hay muchos dioses y donde hay sacrificios, cuando le dice este Dios, ¿vas a sacrificarme a tu hijo? Ah, pues sí. Así ha de ser este Dios. A Abraham no le resultó extraño, hermanos. Y a nadie de su época le resultó extraño. Porque apenas van conociendo a este Dios de los judíos. Por eso Abraham no es ese padre cruel, despiadado. Es un padre que está obedeciendo a ese Dios que apenas va conociendo. Lo lleva y sabemos la historia. Sabemos que se detiene en el momento exacto. Dios proveerá y Dios proveyó a un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac, simbolizando el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero dice Santiago, y toma eso, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Muéstrame tu fe. A ver, Abraham, quiero que me muestres tu fe. ¿Ya creíste en mí? Sí, padre. A Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿no? ¿Creíste en mí? Sí, sal de tu tierra y tu parentela. No se cuestionó, ¿a dónde me vas a llevar? Pues aquí estoy rico. No, salgo. Obras. Te obedezco. Ofréceme a tu hijo. No, ¿cómo, Dios? No. Lo que tú digas. Hoy lo ofrezco en sacrificio. Por eso toma esa idea Santiago y le dice, Abraham fue justificado por las obras y la fe. Fe y obras van juntas. Tengo fe en ti. Aquí están mis obras. Y el último ejemplo que pone, hermanos, verso 25. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Esa historia, hermanos, de Rahab, lo primero que quiero resaltar, que una
hermana que tal vez ustedes conocen, me gustó que lo resaltó, Elsa Tamés, en uno de sus escritos, dice Elsa Tamés, no perdamos de vista que Santiago está usando ejemplo de mujer. No fue nada más un hombre al que puso ejemplo en Abraham, sino que ahora va sobre una mujer. Y entonces Rahab también podemos pensar, y ya la sociedad femenil también ya la estudió en alguna de sus actividades. Rahab, una mujer no sencilla. ¿A qué se dedicaba, hermanos? A la prostitución, la ramera. ¿Por qué decimos que fue justificada? Cuando Josué, allá en Josué capítulo 2, envió a espías a Jericó, resulta que cuando llegan y los empiezan a perseguir, dice el versículo 2, fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero me gusta mucho el siguiente versículo, el 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Cuando se iban a cerrar las puertas, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Los esconde, hermanos. Obras. Hizo algo sin conocer a Dios directamente. ¿Por qué lo conocía? Porque ella había escuchado. Dice el verso número 9. Les dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho con los 2 reyes, los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, de los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba de los cielos y abajo en la tierra. Fe. Ahí está la fe de Rahab. Una mujer pecadora, una mujer ramera, una mala mujer que tiene fe. ¿Pero con qué lo acompañó? Con las obras. Los escondió. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Concluye Santiago, hermanos, de una manera tajante, y es la invitación para la iglesia el día de hoy. Dice Santiago, verso 26, por favor. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Me resultó muy difícil ponerle título. Como preguntó en alguna ocasión cierto político, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes qué título pondrían? ¿Fe sin obras? Está bien. ¿Fe sin obras? Es válido. ¿Eso pondríamos? Fe sin obras, hermanos, no va. Y aquí la invitación y la pregunta es, ¿qué ha hecho la iglesia Getsemaní a lo largo de más de 125 años que está aquí en Coyoacán? Y les puedo dar testimonio, y lo veremos la próxima semana en una breve reseña que quedó muy acotada, gracias a Dios, muy bonita. Hay obra, La iglesia Getsemaní, aquí en Coyoacán, desde hace más de 125 años, ha tenido
obra. Ha tenido una obra tan impactante que al día de hoy, 2025, sigue llegando gente. Abrimos las puertas de Allende 139 y sigue habiendo personas. Y vean, hay muchas ofertas. Está la iglesia Getsemaní de la Macmutri. Hay 2 iglesias en el Instituto Juárez. Hay otra iglesia que está ocupando Londres 268. Claro, está Puerta de Salvación. ¿Por qué la gente sigue aquí en Getsemaní, hermanos? Porque hay obra. Seguimos teniendo obras. Aquí la pregunta sería, usted, hermana, usted, hermano, ¿está participando en esas obras? Hay mucho trabajo que hacer, muchas actividades. La principal de ellas, hermanos, ¿cuál es? Tal vez podríamos pensar, pastor, la principal actividad que tenemos como iglesia es poner las mesas el próximo domingo. Sí, es importante, hermanos. Sí, que nos ayuden a poner las mesas y las sillas. La principal actividad que tenemos, pastor, es estar en las clases de escuela dominical. Sí, es muy importante estar. La principal actividad que tenemos es apoyar a la sociedad femenil. Sí, es muy importante. Todas son obras. Venir a limpiar las bancas, las ventanas, sí, es muy importante. Ofrendar para el mantenimiento del... Sí, eso es muy importante. Yo me preguntaba, mientras meditaba en esto, ¿eso es lo más importante? ¿O no será lo más importante id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, discipulándolos? Esa es nuestra actividad central. Poner las mesas forma parte de, sí. Estar preparándonos en las clases de escuela dominical forma parte de todo eso, preparación, sí. Pero hermanos, ¿por qué Getsemaní? Con eso concluyo. ¿Por qué Getsemaní? Seguimos aquí de pie, porque la iglesia sigue haciendo su obra. Y esa es la invitación. Sigan haciendo su obra. Sigan yendo con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de escuela, con sus vecinos, con su familia. Sigan yendo a predicar el Evangelio de Jesucristo. Muestren su fe a través de sus obras.